En Estados Unidos, el acrónico DEFCON es un término utilizado para medir el estado de alerta frente a un ataque y posterior defensa. Hay solo 5 niveles, siendo DEFCON 5 el más bajo, el cual se refiere a tiempos de paz. DEFCON 1 es la alerta máxima y sería una guerra nuclear inminente. El 11 de noviembre de 1983, el mando de la OTAN realizó unos ejercicios militares en Bélgica que simulaban el nivel DEFCON 1. Los soviéticos, pensando que no eran unos ejercicios sino un ataque real, movilizaron sus fuerzas nucleares en la República Democrática Alemana y Polonia. Nunca el mundo estuvo tan cerca de la destrucción total. Si se hubiera producido el primer ataque o primer golpe, uno de los bloques hubiera realizado el lanzamiento masivo y al unísono de armas nucleares para destruir los hilos de lanzamiento de misiles enemigos, sus bases de bombarderos estratégicos y submarinos nucleares, para dejar al adversario sin armamento nuclear con el que responder. Aquí entramos en la teoría de juegos de destrucción mutua asegurada. No sería una destrucción total, sino por escalas. Si los soviéticos hubieran destruido una ciudad norteamericana de 100.000 habitantes, estos contestarían destruyendo una de 200.000. La escala de destrucción y víctimas iría progresivamente subiendo, hasta que uno de los bandos se rindiese, o llegar a la aniquilación total. La teoría de la relatividad y el descubrimiento de la física atómica a inicios del siglo XX permitió a diferentes físicos ir desarrollando sus trabajos hasta llegar a la fisión nuclear. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial comenzó una carrera entre la Alemania nazi y los Estados Unidos por ver quién conseguía construir un arma con dicha energía. Saludos exploradores, iniciamos temporada, como podéis escuchar, con mucha fuerza. Es un programa en el que llevamos trabajando meses y esperamos que sea de vuestro agrado. No han pasado muchos meses entre una temporada y otra, pero me han llegado buenas noticias, como compañeros que estaban retirados, que han decidido volver a reencontrarse y explorar. Exploradoras que habían eliminado sus blogs por falta de tiempo, o blogs decanos de la historia del Urbes que han vuelto. Sin duda, son noticias que me hacen feliz, y sin duda motivan a que continuemos con el podcast. Porque no solo continuamos los de siempre, sino que además la familia del programa ha ido creciendo. La afición del Urbex está más viva que nunca, porque una vez que lo pruebas, se queda dentro de ti para siempre, latente, esperando que vuelvas a explorar aunque lleves años retirados. Porque un explorador no nace, se hace. Mi nombre es Urbel Leone y sean bienvenidos a la segunda temporada de La Hora del Explorador Urbano, un podcast creado por aficionados de la exploración de lugares abandonados, para aficionados y curiosos de los lugares olvidados. Para los que nos criamos en los años 80, frases como holocausto nuclear, guerra total o lluvia radioactiva era el día a día mientras cenabas en familia viendo el telediario. El aviador Dro nos cantaba letras sobre bañarse en mares de radio bajo nubes de estroncio junto a niños mutantes. Podías divertirte en el cine con el mundo posapocalíptico de Mad Max 2, el guerrero de la carretera. O dejar impactada a la sociedad con la emisión en televisión española del telefilm El día después, que narraba los devastadores efectos de un holocausto nuclear en la vida de las personas de cualquier estrato social. Una descarnada película que recuerdo cómo marcó los siguientes días de conversaciones entre amigos y familiares. En tu ordenador de 8 bits, Amstrad o Spectrum, podías jugar a videojuegos como el After the War, donde te convertías en un guerrero urbano en un mundo arrasado por la Tercera Guerra Nuclear. No podíamos dejar de escuchar en la radio The Final Countdown de Europe, bailando esa cuenta atrás para la destrucción final de la que debíamos huir. La Guerra Fría se encontraba en su momento más álgido, y parecía inevitable un enfrentamiento nuclear entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. El mundo nunca estuvo tan cerca de una aniquilación. Desde hacía décadas, a cada lado del muro que separaba a los dos bloques enfrentados, el capitalista y socialista se experimentaba con la energía y armas nucleares. Por si fuera poco, en esa locura colectiva de ver quién era más capaz de destruir a su oponente, otros países como Francia, Inglaterra o China se unieron a norteamericanos y soviéticos en la escalada militar. Con la disolución de la URSS en 1991, llegó el final del enfrentamiento. En los siguientes años, muchos proyectos secretos y lugares se han ido desclasificando o descubriendo. Sin duda, la fascinación por la aniquilación del mundo atrae al ser humano por diferentes motivos. Vamos a tocar temas como el turismo nuclear. Englobado dentro del Dark Tourism, os voy a explicar otro tipo de turistas,
a los que le gusta ir a lugares alrededor del mundo donde se realizaron pruebas atómicas o hubo un desastre nuclear. Quique va a realizar un breve repaso a cómo ha reflejado el cine occidental el peligro nuclear, con posterior cineforum de 2 pelis muy ochenteras. Sienar os va a contar una historia muy sorprendente, que tal vez sea desconocida para algunos. El programa nuclear español, que logró crear 2 ojivas nucleares dispuestas para entrar en acción. En caso de Tercera Guerra Mundial, con armas atómicas, Medusa nos va a enseñar cómo podemos construir un refugio nuclear en nuestra casa que soporte una bomba de 10 kilotones. Tras salir, nos encontraremos en un mundo posapocalíptico. Así que nada, como unos consejos de alimentación y racionamiento, para que podamos sobrevivir hasta que vuelva a restablecerse el orden. Nosotros le hemos hecho caso, y ya contamos en casa con este lugar donde podemos salvarnos y poder vivir. Y para acabar, pero no menos importante, Umpi nos va a contar sus teorías respecto a las cucarachas y radiación. Me encuentro muy bien acompañado por Quique, Medusa, Sienar, Umpi y Urbesnero. Se puede considerar poco ético, o al menos controvertido a nivel moral, que los turistas visiten lugares donde muchas personas sufrieron por culpa de la radiación. No son mausoleos dedicados a la locura, que despierten conciencias para que no vuelvan a repetirse los mismos errores. Por el contrario, algunos dan la bienvenida al turismo como un medio alternativo para apoyar las economías locales, en la mayoría de los casos muy olvidadas por su gobierno. Esta primera parte del programa la vamos a dedicar a hablaros de una modalidad muy curiosa de ocio, el turismo nuclear. Todo tiene su origen en el primer país que consiguió utilizar la bomba atómica, Estados Unidos. Un arma desarrollada en el proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial que permitió el lanzamiento de la bomba atómica Little Boy sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945, seguida por la detonación de la bomba Fat Man el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. Se estima que hacia finales de 1945 las bombas habrían matado a 166.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, muriendo la mitad 2 días de los bombardeos. La otra mitad murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación. Contribuyó, junto con la guerra soviético-japonesa, a la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Poco faltaba para que comenzara la Guerra Fría, se creara la OTAN y se llegase al Pacto de Varsovia. Estados Unidos estaba inmerso en una paranoia colectiva ante la posibilidad de una inminente invasión de la amenaza roja. Para levantar el sentimiento patriótico y de superioridad ante otras potencias, proyectaron realizar pruebas nucleares en una zona de Nevada. Aún con las personas en Japón sufriendo las consecuencias de la devastación, el gobierno americano convenció a todo el mundo que las armas atómicas no eran tan peligrosas. Así que los habitantes de Las Vegas pudieron ver en directo el espectáculo de la detonación de una serie de bombas atómicas en medio de un ambiente de asombro, euforia moderna y vacío existencial, llamando a la zona el Nevada Test Site, comenzando dichas pruebas el 27 de enero de 1951. Estas explosiones atraían a gran cantidad de turistas y curiosos que los lugareños supieron utilizar para sacar beneficios económicos. Muchas de las imágenes representativas de la era nuclear proceden de aquellos años. Las detonaciones tenían lugar a unos 105 kilómetros de Las Vegas. En apenas unos segundos, una intensa luz blanca de color puro se hacía visible en el oscuro cielo, elevándose en medio del desierto. 5 segundos después, la llanura, el cielo y las montañas se oscurecían de nuevo. Pero tras otros 5 minutos se producía un profundo estruendo, que transportaba una gran corriente de aire de la que no había escapatoria, golpeando las casas, sacudiendo ventanas y arrancando el yeso de las paredes en algunas partes de la ciudad. La tremenda onda expansiva se extendía por la parte alta de la atmósfera, destrozando algunos escaparates de la ciudad del juego. En ocasiones, las explosiones eran visibles desde Los Ángeles, donde algunos fotógrafos avisados habían madrugado para ver la luz atómica en la distancia. San Francisco, a más de 900 kilómetros de distancia, también pudo contemplar el espectáculo. Durante las 4 décadas siguientes, el Departamento de Energía de los Estados Unidos realizó hasta 925 ensayos nucleares, la mayoría de ellos subterráneos. De hecho, el sitio se ganó el apodo de el lugar más bombardeado de la Tierra. El turismo nuclear realmente comenzó con la peregrinación de turistas que iban buscando contemplar estas explosiones atómicas
después de que la televisión emitiera en 1952 una prueba nuclear que fascinó a los estadounidenses. Visualizar los hongos que se formaban con las detonaciones nucleares se convirtió en un espectáculo imperdible y una buena oportunidad para fotografiarse en un evento único en medio de las vacaciones. Los hoteles comenzaron a alquilar sus azoteas y suites de ático orientadas hacia el norte como lugares perfectos para no perder detalle. La más famosa fue la del Sky Room, en el Desert Inn, con sus vistas panorámicas. En medio de ese fervor, en 1957 surgió la imagen de Miss Atomic Bomb, cuya proyección estética era de lo más perturbadora. Una chica rubia, alta y con las manos arriba en señal de victoria, cuya única pieza de ropa era una nube de hongo atómico. El nombre de la modelo era Lee A. Merlin y formó parte de la bizarra etapa de esplendor nuclear de los años 50. De gran popularidad, tuvo imitadoras por todo el país que querían convertirse en la chica apocalíptica. Entre 1950 y 1960, la población de Las Vegas creció hasta un 161%, gracias a dos cautivadores motivos para la sociedad de la época: la floreciente industria de los casinos y la potente figura icónica que representaba Miss Atomic Bomb. La ciudad se transformó en la Atomic City, con cócteles atómicos, peinados nucleares y juegos radioactivos. Incluso había un tipo que actuaba tocando rock and roll todas las noches, que era considerado como el único cantante estadounidense con energía atómica. Y sí, aquel tipo no era otro que Elvis Presley. Esa fue la parte divertida de aquella locura, pero tuvo otra cara más trágica. Según un informe del Instituto Nacional del Cáncer, estas explosiones causaron entre 10.000 y 75.000 casos de cáncer de tiroides en la población de Nevada. Bueno, ¿qué os ha parecido esta pequeña introducción de UMPI sobre el fervor atómico en los años 50 en Estados Unidos? Me parece una muestra total del desconocimiento de estas materias nuevas, y vamos a empezar a probar cosas, a ver qué ocurre, si explotamos esto aquí, y si miramos lo que pasa en toda esta luz. Ahí va, me he quemado las retinas. Y pasaba mucho. La sociedad norteamericana ávida de espectáculos. Hasta 75.000 casos de cáncer de tiroides, no está mal, ¿eh? Pero vamos a tirar bombas. Cáncer de tiroides, pero y lo guapa que ha sido la deflagración, ¿qué me decís de eso? Flipas. Ahora no veo nada, pero ha sido guapo. Los ojos a mí también. ¿Qué opina Quique de todo esto? Lo que he comentado, es la sociedad norteamericana de la época. Necesitaban espectáculo y vaya si se lo dieron. ¿Irás a ver Oppenheimer, Quique? Por supuesto. Sí, no sé yo, no son los informes que me han pasado, La tengo que ver. De todos modos, me da pánico Nolan. Oye, hablando de películas, ¿soy el único que cuando estábamos haciendo esta locución se os ha venido a la mente aquellas imágenes de aquellas películas, de aquellos pueblos fantasma llenos de maniquís que se usaban precisamente para eso, para ver los efectos de una deflagración nuclear? No sé si he sido el único que ha tenido esta imagen en la cabeza. Sí, mira, me viene el remake de Las colinas tienen ojos, que ocurría ahí, la de Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal. La escena de la nevera, ¿no? La escena de una nevera, ya sabéis, hay una bomba atómica metida en una nevera que no pasará nada. Solo vale con unas SMEG, las demás nada. Y ahora fuera bromas, tengo muchas ganas de ir a ver Oppenheimer. Nolan me gusta. A la última le salió, desde mi punto de opinión, un poco regulera, Tenet, pero esta la verdad tengo muchísimas ganas de ir a verla. Y ahora vamos a realizar un paréntesis en este tema tan oscuro que estamos tocando, para traeros precisamente la entrevista de un explorador que realiza unos vídeos, desde mi punto de vista, refrescantes y posteriormente muy atrevidos, combinando la exploración urbana y la infiltración más clásica. A todos, en el mundillo del Urbex nos pilló por sorpresa y con el pie cambiado cuando nos mostró, mediante YouTube, esas impresionantes mansiones abandonadas de caudalosos jeques. Hoy tenemos el placer de hablar con Urbex Málaga, o lo que es lo mismo, Raúl. ¿Qué tal, explorador? Bienvenido al programa. Hola, buenas, muchas gracias lo primero por esta oportunidad, ¿no?, de participar en un proyecto, bueno, pues tan bonito, ¿no?, relacionado con nuestra afición. Pues mira, antes de comenzar con la entrevista propiamente dicha,
Una aclaración, ¿podrías aclararnos si Urbes Málaga es un colectivo o es el proyecto de una persona? ¿Qué es el tuyo? Pues esto empezó como realmente algo familiar. Empecé con mi padre, con mi tío, con mi hermano. Éramos un grupillo eso de 4 personas. Y luego, bueno, pues al final por temas laborales, por falta de tiempo, fuimos quedando menos. Me quedé con mi padre y ya finalmente pues ya acabé solito, ¿no? Acabé disfrutando de esta bonita afición solo o acompañado de mi pareja en bastantes ocasiones. Pero bueno, eso a día de hoy prácticamente yo solo soy el que lidero el proyecto, ¿no? Por así decirlo, el canal de YouTube y todo lo relacionado con Urbes Málaga. ¿Y cómo empezaste a explorar lugares abandonados? ¿Qué te incitó a ello? ¿Cuál fue la chispa en tu cabeza? Pues lo tengo muy, muy claro. Es algo que, bueno, a veces la gente no lo tiene muy claro, pero yo lo tengo muy claro. Y es que no sé decirte el año, pero yo diría que ya incluso 8 o 9 años, o prácticamente 10. Yo vivo en Benalmádena, un pueblo bastante turístico de la Costa del Sol. Y bueno, pues al lado de lo que es mi casa, un complejo hotelero de 3 pedazos de hoteles enormes, cerró y pues con el paso del tiempo se abandonó, empezaron a vandalizarlo y tal, y ahí hice yo mis primeras incursiones, ¿no? en lugares abandonados y me maravilló, la verdad. Fue una experiencia súper bonita, las primeras exploraciones y eso, y fueron en estos hoteles y las disfrutaba muchísimo, muchísimo. Entonces ya pues empecé a buscar en Google lugares abandonados en Málaga, no sé qué, y ya poco a poco fui encontrando que había una afición tan bonita, ¿no? como la que es el Urbex. ¿Y cómo le explicarías a alguien que no conoce nuestra afición en qué consiste y cómo somos las personas que lo practicamos? Pues yo creo que las personas que lo practican son muy variadas, empezando por esa pregunta. Hay gente que busca diferentes cosas, unas personas tiran más por la adrenalina, ¿no? Que es innegable que hay mucha adrenalina en esta afición, lo que genera. Luego personas más historiadores, que son unos apasionados de objetos antiguos y cosas bastante antiguas que puedes encontrar. En mi caso es una mezcla de las dos. Me gusta bastante esa sensación, ¿no? de adrenalina que te genera. Me gusta bastante la historia y diferentes momentos que puedes encontrar. Y eso principalmente. Y yo creo que lo que es la afición, pues personalmente yo me dedico más a lo que es el tema de lugares abandonados, aunque dentro de la afición del Urbex como que también se engloba exploración de subsuelos y tal, pero yo a lo que me enfoco principalmente es en lugares abandonados. Intento pues documentar estos lugares que están pues anclados en el tiempo, ¿no? Por así decirlo, congelados en el tiempo, perdón. Y es maravilloso poder disfrutar de sitios así de antiguos y bien conservados en algunas ocasiones. Es precioso, me encanta. ¿Cuál es el lugar que has explorado que más te ha impresionado hasta ahora? Pues el lugar que más me ha impresionado, bueno, para hacer una pequeña aclaración, yo empecé explorando en Málaga, ¿no? Lógicamente estuve 2-3 años que yo no salí de la provincia, o sea, a lo mejor salí a Córdoba, Sevilla, provincias colindantes, pero yo no había conocido el Urbex europeo, ¿no? Por así decirlo. Hasta que, bueno, hicimos un viaje familiar a Bélgica y en ese momento yo seguía explorando con mi padre. Y bueno, hablé con mi padre y dije, oye, ¿por qué no buscamos algún sitio por aquí, por Bélgica? Y allí, pues, conocimos un par de sitios, fuimos a visitarlos y vimos que era algo muy diferente, tanto en las estructuras de los lugares, la arquitectura, las cosas que había en el interior era bastante diferente. Y a partir de ahí empezamos ya a viajar un poquito por Europa. Fuimos a Bélgica, Portugal, Francia. Pero sin duda el lugar que más me marcó fue en Francia, un castillo bastante famoso, se hizo bastante famoso y por desgracia pues su fama lo llevó al vandalismo. Se llamaba Château Secret, probablemente te suene, es un lugar bastante conocido, se conoció mucho. Yo tuve la suerte de visitarlo en buen estado y fue un lugar que a mí me impresionó. O sea, me acuerdo de cada centímetro del castillo, estuvimos horas y horas perdiéndonos por sus habitaciones, disfrutándolo al máximo. Con mi padre, tuve la suerte de hacerlo con mi padre y fue un lugar que nos marcó a los dos. Nos enamoró, absolutamente. Un lugar precioso. ¿Y cuál es el sitio donde has sufrido un percance y más miedo has pasado?
Pues en cuanto a miedo, pues tirándolo por el tema no paranormal, que a veces pues está un poquito relacionado, ¿no? Yo personalmente no creo en ello, siempre intento darle sus explicaciones y tal, que en la mayoría de ocasiones las tienen, pero personalmente esto no le veo yo mucha explicación a lo que me pasó. Fue en Francia también, en un castillo en Francia, al que fue la primera exploración que hice en solitario. Le sumas eso porque había que escalar por una ventana y mi padre, bueno, pues por condiciones físicas, una persona un poquito más mayor, no podía acceder hasta la ventana. Entonces tuve que trepar yo, entré y el castillo era una pasada, un castillo súper intacto, muy muy bonito. Y bueno, estaba ya finalizando la grabación, iba a subir ya a lo que viene siendo el desván, la parte de arriba, la más superior del castillo. Y estaba subiendo las escaleras y estaba grabando pues lo que viene siendo desde la ventana las vistas que había al campo. Era un día muy tranquilo, un día sin viento, absolutamente nada de viento, muy buena temperatura. Y total, estoy grabando así la ventana y conforme ya me voy a girar con la cámara para la derecha para grabar la puerta, ¿no? Para ya subir a la puerta, que es lo que es el desván, perdón, atravesar la puerta. Pues justamente cuando estoy girando la cámara, conforme voy a grabarlo, veo cómo se va cerrando la puerta lentamente, chirriando además, ¿no? El típico sonido que todos nos imaginamos. Y no hacía nada de viento, lo que te digo, no se movía ninguna puerta, no se movía ninguna ventana en ninguna parte del castillo, excepto en ese sitio justo cuando iba a subir. Y bueno, yo lógicamente fue ver eso y automáticamente pues bajé las escaleras, no grabé el desván, por supuesto, me fui bastante asustadillo, la verdad, porque además fue hace 4 años, 3 años, era más chiquitillo, bueno, yo tengo ahora 19 años, me pasó con 15 años por ahí y fue una experiencia, la verdad, fue la experiencia así más paranormal, por así decirlo, que he tenido. Aunque bueno, yo supongo que buscando la explicación esperemos, ¿no? Que fuera el viento, fuera algún otro tipo de agente que no fuera nada paranormal. Bueno, aunque en tus vídeos guardias y salir corriendo parece un tema común, ¿no? Y en los años bastante. Hemos tenido más de un problemita, nada grave, por suerte, más que alguna que otra multa que todavía no ha llegado, afortunadamente. Pero y además mayores que eso que te digo, a mí la adrenalina me gusta bastante y pues poquito a poco pues vas arriesgando, vas yendo a sitios que tienen seguridad para evitar que se den robos en su interior y tal, y es algo que bueno, hemos tenido que lidiar con ello en más de una ocasión, pero normalmente, como te digo, no trascendía más allá porque al fin y al cabo siempre que nos pillaban, lo que veían eran un padre y un hijo pues disfrutando de una afición, ¿no? Teníamos para enseñarle todas las grabaciones de que no habíamos roto absolutamente nada, de que simplemente éramos fotógrafos que disfrutaban de una afición y por eso, pues como te digo, al final nunca ha trascendido en ningún otro problema, a pesar de que nos haya podido pues pillar policía, seguridad e incluso algunos cuidadores, ¿no? de las propias casas. Bueno, pero me imagino que en general habrá sido toda gente educada y que nadie se ha propasado. No hemos tenido ningún problema mayor. Todo gente que entendieron lo que estábamos haciendo y sin problema alguno. ¿Publicando en los lugares, crees que se contribuye a su vandalismo y expolio? Sin duda es algo que a mí me ha llevado tiempo el reconocerlo, ¿no? Y el ser consciente de que hay cosas que sí se pueden publicar y hay cosas que no se pueden publicar. Yo te digo más, el mejor abandono que he explorado hasta hoy no lo he publicado y no lo voy a publicar hasta que no sepa al 100% de que el lugar ha sido vendido, se está reformando o que ya no puede ser accesible de ninguna de las formas. Es un lugar que exploré aquí en España y es increíble, no está documentado en YouTube ni está documentado en Instagram. Sí que se pueden encontrar algunas fotografías, luego si quieres te enseño una fotillo después de la entrevista. Un lugar muy 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 bonito que te digo ni he publicado ni voy a publicar porque al fin y al cabo cuando empiezan a surgir tanto estos sitios en redes sociales y tal, pues por desgracia al final lleva al vandalismo. Es algo que tengo comprobado aquí en Málaga. Por ejemplo, al principio yo subía todo de aquí de Málaga, lógicamente, porque soy de aquí. Al final pues se van acabando los sitios y va saliendo fuera. Y yo tenía comprobado que era por desgracia. Yo subía a lo mejor un polideportivo abandonado, ¿no? Que estaba en muy buenas condiciones
y a los 2 meses, vamos, yo lo veía como estaba completamente expoliado, y al final, siendo sinceros, es que es por tu culpa porque tú lo has publicado y pagan los platos pues el propietario del lugar, que hoy en día muchísimo cuidado con lo que publica, y hay que ser muy consecuente con lo que uno hace en esta afición, porque pueden llevar al expolio de los lugares. Ya, bueno, yo encantado de que confíes en mí y me enseñes esas fotos. Has explorado por Europa, como nos comentas, en países como Portugal, Francia y Bélgica. ¿Qué impresiones y diferencias aprecias de explorar en estos países? Son muy diferentes cada país, ¿no? La cultura, la arquitectura. A mí personalmente la arquitectura en Francia, ¿no? El estilo francés, los castillos, me apasionan. Que creo que de hecho es del estilo arquitectónico y tal, yo creo que es el que más me puede llegar a gustar en Francia. Yo en Francia disfruto muchísimo cada vez que voy. Intento ir una vez al año, este año todavía no he ido, a ver si puedo cuadrar un viajecito. Me encanta, yo creo que Francia es el país que más disfruto. Y luego Portugal es un país también increíble, pero increíble. Puedes encontrar palacios maravillosos. Es un país en el que, bueno, también como España sufre bastante el despoblamiento rural, ¿no? Aunque allí se hable menos, pero también sufre bastante despoblamiento rural, y puedes encontrar pues palacios maravillosos y mansiones maravillosas que están completamente abandonadas, completamente abiertas, y que son respetadas, ¿no? Por la gente, porque tú entras y es que te viajas al pasado, básicamente, ves cómo se conserva absolutamente todo, y es una maravilla. A mí Portugal y Francia son los países que arquitectónicamente, ¿no? Son los que más me apasionan. Y las costumbres, las tradiciones son muy bonitos, unos paisajes tremendos. Son dos países que me fascinan. Y en España también, aunque parece que no, pero España también tenemos cosas muy bonitas. Bueno, como te digo, el mejor sitio que he explorado hasta ahora, a día de hoy, es en España. Es un lugar que está en España y es una maravilla. Realmente, si buscas, al final encuentras lugares abandonados en todos lados, y lugares muy buenos, muy buenos. Sí, la verdad es que España llevaba unos años que parecía como de segunda división en el tema del Urbex, y la verdad es que gracias a mucha gente nueva que habéis entrado en la afición, yo creo que la habéis puesto en el lugar que se merece. Porque en mi época era mucho de mirarse a Francia, de mirarse a Bélgica, de mirarse a Holanda, y lo que hay aquí no tiene nada que envidiar a nadie. Es así, es una pasada de país para explorar. En general España es una pasada de país para todo. Siguiente pregunta. ¿Crees que los exploradores guardamos la memoria de los lugares abandonados con nuestras fotos y vídeos antes de que desaparezcan? Ante la amenaza de un nuevo conflicto, el 5 de agosto de 1963, la parafernalia llegaba a su fin con el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares. Lo firmaban 113 países, incluyendo Estados Unidos. Se prohibían las pruebas de detonaciones de armas nucleares, con la excepción de las realizadas bajo tierra, que se consideraban menos destructivas. No, es que me río, perdón, porque según avance el dossier, vamos a ver por dónde va esto, de hacer explosiones nucleares bajo tierra. Así como las personas, animales o plantas pueden sufrir mutaciones por culpa de la radiación, el turismo nuclear mutó hacia una nueva modalidad. Ya no se trataba de ver fascinado la explosión, que era el acto en sí. Ahora se trataba de contemplar los efectos y consecuencias de la radiación. Y por ello, se extendió a nivel global. La República Popular de China ha anunciado públicamente su intención de invertir más de $1 millón para potenciar como atracción turística una zona secreta utilizada para pruebas nucleares, ubicada en la región de Xinjiang-Uyghur. En las montañas Kuruktak y Kaiziltak de dicha región autónoma se realizaron 16 pruebas subterráneas entre 1964 y 1992. Los uigures, uno de los grupos étnicos minoritarios del país, fueron las víctimas de la radiación. Como explicó un testigo, fueron 3 días en que cayó tierra del cielo, sin viento ni tormenta de ningún tipo. El cielo estaba en un silencio sepulcral, sin sol, sin luna. Lo que este uigur presenció no era una lluvia de tierra, sino de polvo radioactivo.
Se calcula que la dosis máxima de radiación en Xinjiang excedió la medición más alta registrada en el techo del reactor nuclear de Chernóbil. La mayor parte del daño a los lugareños provino de detonaciones durante los años 60 y 70, que arrojaron una mezcla de material radioactivo y arena del desierto circundante. Algunas fueron explosiones de 3 megatones, 200 veces más grandes que la bomba lanzada sobre Hiroshima. Las siguientes generaciones nacidas en la zona padecieron enfermedades mentales y mutaciones. Los viajeros que acudan al futuro centro turístico podrán contemplar personalmente el lugar utilizado por los especialistas que trabajaron en la bomba y las condiciones en las que se desarrollaron sus tareas, contando además con un refugio de 300 metros, laboratorios y dormitorios subterráneos que albergaron a los científicos nucleares de China. El 26 de abril de 1986 ocurría el considerado peor accidente nuclear de la historia. También suele ser incluido entre los grandes desastres medioambientales de la historia. Estamos hablando de la explosión del reactor número 4 de la central de Chernóbil. El accidente comenzó durante una prueba de seguridad con el sobrecalentamiento descontrolado del núcleo del reactor nuclear, provocando 2 explosiones sucesivas, seguidas de un incendio que despedía gases con altos niveles de radiactividad. Fueron expulsadas grandes cantidades de materiales a la atmósfera, formando una nube radiactiva que se extendió por 162.000 kilómetros cuadrados, que abarcaron Europa y América del Norte. Las consecuencias perdurarán durante miles de años, ya que se estima que la tasa de radiactividad del plutonio necesita unos 24.000 años para bajar a la mitad. Desde 2010, la planta de energía nuclear se ha transformado en un área de atracción turística. El precio ronda de 100 a 150 euros por día. En cambio, si eres ciudadano ucraniano o ruso, el precio de la entrada es más barato. Eso antes de que estallara la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha hecho cesar su actividad. Pero hasta entonces, el número de turistas no paraba de crecer año tras año. De 2015 a 2018 pasó de 8.000 visitantes a 70.000. Un viaje a Chernóbil incluye servicios como visitar la zona en la que hay dispuestas placas conmemorativas a los fallecidos en el accidente, los reactores 4, 5 y 6, torres de enfriamiento y la sala de control. También hay parque para niños y un restaurante temático. Además de la central, otro de los destinos turísticos es la cercana ciudad de Pripyat, un lugar desolado y desierto cuando al día siguiente del accidente nuclear todos los residentes fueron evacuados. Era una ciudad floreciente, construida para los trabajadores de la central, encomendando su diseño a los arquitectos más avanzados e innovadores de la URSS. Disponía de comodidades de las que carecían otros lugares del país. La gente que vivía allí era muy joven, con una media de edad sobre los 26 años. Aunque se desarrollaron distintas tareas de descontaminación en la urbe y se logró una reducción de la radiación, algunos turistas siguen manifestando molestias en su salud tras la visita a la zona de exclusión. Por prevención, a cada turista se le otorga un dosímetro, un instrumento que permite medir en cada momento el nivel de radiación al que se está exponiendo. Tal vez sea la ciudad fantasma más famosa del mundo, cuya noria abandonada es reconocible por cualquier aficionado al urbex o no. Toda esa zona ha quedado como un mausoleo de la locura tecnológica del hombre. Sus ruinas se han convertido en un símbolo de los ideales utópicos fracasados de la Unión Soviética, una advertencia de la capacidad de la humanidad para causar estragos ecológicos y un recordatorio de nuestra fragilidad. Los animales salvajes se convirtieron en los nuevos habitantes de Pripyat, pero con los años, poco a poco han ido volviendo personas a sus antiguas casas a pesar de estar ubicadas en la zona de exclusión. Ante la negativa a marcharse, las autoridades han hecho la vista gorda con algunas de ellas. Pero no solo entran del exterior a la zona antiguos residentes, vagabundos y ladrones. Estamos hablando de los stalkers, que realizan viajes ilegales a la ciudad radioactiva abandonada. Su filosofía y estética surge de 2 obras maestras, una literaria, Picnic extraterrestre, novela corta de los hermanos... Toma, nombre raro. Ahí me la has clavado, ¿eh? Strugatsky. Estamos hablando de los stalkers, que realizan viajes ilegales a la ciudad radioactiva abandonada. Su filosofía y estética surge de 2 obras maestras, una literaria, Picnic extraterrestre, novela corta de los hermanos Strugatsky, y de la famosa película de Andrei Tarkovsky, Stalker. Estos viajeros postnucleares han creado una subcultura inspirada en los recuerdos de Chernóbil, reales e imaginarios. A veces operan en solitario, otras como grupos organizados con nombres de explorador urbano, símbolos y rituales. Se cree que su origen son la primera generación de ucranianos nacidos después de la tragedia de Chernóbil. Una vez han llegado a la mayoría de edad, realizaron lo impensable hasta aquel momento.
desafiar las prohibiciones gubernamentales. Fueron creciendo en una desconfianza hacia el gobierno y la autoridad, primero bajo el dominio soviético y después en una era postsoviética acosada por la corrupción. Es un área gigantesca, de 2.500 kilómetros cuadrados y prácticamente sin gente, lo que les permite entrar en cualquier casa, cualquier apartamento e incluso vivir allí. Duermen en azoteas de Pripyat para ver salir el sol tras el reactor número 4 e intentan recuperar el significado de los desechos soviéticos. Algunos entran a explorar la zona, unas pocas veces. Los que han encontrado allí su lugar en el mundo lo harán el resto de su vida. Se comunican en foros abiertos solo para aquellos que han logrado un cierto nivel de éxito. Allí discuten qué rutas son todavía seguras y cuáles se deben descartar, dónde hay escondidos suministros y dónde reunirse. Crean y actualizan mapas de puntos calientes de radiación que les sirvan de referencia en sus incursiones. Con los años, ya convertidos en un fenómeno globalizado que atrae a exploradores de todo el mundo, esta primera generación de Stalkers han influido en sagas de videojuegos o novelas como Metro 2033, que a su vez han influido en la estética y manera de pensar de las siguientes generaciones de Stalkers. ¿Crees que los exploradores guardamos la memoria de los lugares abandonados con nuestras fotos y vídeos antes de que desaparezcan? Sí, sin duda. Yo creo que sí. Es que hay sitios que a día de hoy pues ya han desaparecido a causa del Urbex también muchas veces, porque, como ya te digo, es una afición que por desgracia cuando se realiza de forma masiva, ¿no? Porque podemos ver en Francia como hay un sitio, sale un sitio y van masivamente, pero que tú vas ahí y te encuentras. Me ha pasado, de hecho en Secret me pasó, yo cuando fui me encontré 2 o 3 grupos de exploradores dentro que tú dices, madre mía. Por desgracia conlleva el vandalismo y somos los últimos en documentar muchas veces muchos de estos sitios, ¿no? Son sitios que a veces están condenados a la demolición o al paso del tiempo. Y a mí personalmente, yo cuando leo que un lugar es reformado, a mí me da una sensación muy buena, porque son lugares que, bueno, por desgracia, pues al final acaban como acaban, ¿no? Demolidos o expoliados, y ser las últimas personas en poder visitarlos es algo muy, muy bonito. Y sí, sin duda, yo creo que es una de las partes más bonitas de esta afición, ¿no? El poder documentar estos lugares que ya no van a existir, ¿no? Probablemente dentro de unos años pues hayan venido abajo, los hayan demolido, y nosotros dejamos nuestra huella, ¿no? Con estas fotografías, estos vídeos, para que, bueno, se pueda conocer un poquito más acerca de la historia de estos lugares. ¿Cómo te sientes cuando exploras solo en un lugar abandonado enorme? Pues yo creo que son muchos sentimientos a la vez, ¿no? El primero, como te digo, es la adrenalina, muchísima adrenalina. Explorar solo además te da unas sensaciones también como de inseguridad, ¿no? Realmente yo de hecho intento explorar solo muy poco, siempre voy ahora últimamente con mi pareja y tal, pero son muchas sensaciones, adrenalina, miedo, porque es real, yo muchas veces paso miedo. Yo cuando estoy explorando lugares, que vas a abrir una puerta y dices, joder, si me sale algo de aquí ahora, ¿ahora qué pasa? Pues estás en mitad de la nada, ¿no? No conoces a nadie, estás en lo más profundo de un país, porque a menudo, bien lo sabes, que los lugares que exploramos están absolutamente perdidos de la mano de Dios, y quién sabe, ¿no? Si te pasa algo ahí dentro. Es algo que se debe hacer con mucho cuidado, pero eso, muchos sentimientos, miedo, adrenalina, confusión a veces, muchas veces incluso, pero es mi pasión. O sea, realmente yo creo que es la cosa que más disfruto, sin duda, y espero poder seguir haciendo esto toda mi vida, inculcárselo a mis hijos y a mis nietos si es posible. En ello estoy yo, en ello voy a estar en breve. Sí, muy bueno. Nuevas generaciones. ¿Cómo se prepara un día de exploración Urbes Málaga? Pues con mucho tiempo, con mucho tiempo de por sí, en muchas horas frente al ordenador preparando las rutas. Yo cuando salgo siempre intento hacer una ruta, no suelo ir o sea, alguna vez tengo algún sitio cerca que puedo ir a comprobar y tal, pero yo siempre que salgo intento hacer una ruta de ya echar el día entero, o echar por lo menos unas buenas horas,
y visitar mínimo 6-7 sitios. Y como te digo, son muchas horas investigando, leyendo todo lo posible acerca de los lugares, pero realmente hasta que tú no vas y no te lo encuentras no sabes realmente lo que vas a ver. Luego, pues preparar todos los equipos de grabación. Yo, bueno, pues no soy ningún profesional, pero sí que pues con el paso del tiempo he ido pudiendo comprar buenas cámaras, drones, es decir, equipos semiprofesionales, vamos a llamarlos, con los que poder realizar las exploraciones y documentarlos siempre lo mejor posible, y requiere bastante tiempo y dinero también. Es una exploración que, o sea, es una afición, que bueno, es costosa realmente, porque muchos kilómetros, muchísimos kilómetros. Yo de hecho he optado por hacerle un colchoncito al coche, ¿no? Y todo, hoteles y tal, y mucho empeño, pero luego cuando tú traspasas el sitio y ves las cosas que ves, todo merece la pena, ¿vale? ¿Qué recomendarías a aquellos que quieren iniciarse en esta afición, en el Urbex? Pues yo les recomendaría que tuvieran mucho cuidado, porque es una afición que realmente, bueno, dentro de lo que cabe, conlleva sus peligros. Entramos a lugares que están en muy mal estado, estructuralmente hablando, llevan muchos años abandonados y puedes tener sustos realmente importantes. Luego, que sean conscientes también de lo que están haciendo. Es una actividad que no deja de ser ilegal. La gente suele decir que son sitios abandonados, que no tienen dueño, pero esto es una mentira. Absolutamente todos los lugares abandonados tienen su dueño, ¿no? Y pues lógicamente, aunque no le hagan caso o estén completamente abiertos, tienen su dueño y tenemos que tratar de respetarlos absolutamente al máximo. Y pues que lo preparen muy bien, también que preparen muy bien cada exploración, cada viaje, ya que es algo muy bonito que se tiene que hacer con mucho tiempo de preparación. Personalmente yo creo que en la preparación está la clave, ¿no? El ir preparado para no tener ningún problema, ningún susto realizando esta actividad, que bueno, como tú sabes, pues como he dicho antes, tiene muchos peligros. Pero yo creo que eso, siendo conscientes de ello, respetando al máximo estos lugares, van a disfrutar al máximo, porque es una afición que es una maravilla, es un privilegio poder visitar los sitios que visitamos, y con un poquito de esfuerzo y dedicación cualquier persona puede encontrar lugares abandonados muy buenos, muy buenos, y disfrutar de ellos. ¿Qué sensaciones o qué sentimientos tuvisteis, porque ahí erais unos cuantos, cuando entrasteis por cierto, ese vídeo que os recomiendo a todo el mundo ver, a esa mansión del Jeque? ¿Cuál fue la impresión? Porque vamos, yo aluciné cuando lo vi en un vídeo, no quiero saber lo que fue cuando fue traspasar ese agujero, esa puerta, esa ventana y encontrar lo que encontrasteis. Pues esa casa a mí me fascinó muchísimo. Esa casa en concreto es una casa que se hizo bastante famosa. A día de hoy, por suerte, tiene bastante seguridad, se encuentra en venta ya, de hecho, ya se sacó del abandono esa propiedad, se compró, se encuentra en venta, si no me equivoco. Creo que la compró un fondo que la ha puesto dinero, la está reformando y tal, y a día de hoy ya no se encuentra abandonada, afortunadamente. Pues de sentimientos, una barbaridad de sentimientos, de verdad que esa exploración fue de las primeras exploraciones que hicimos, que vimos que, joder, esto era algo grande, ¿no? Aquí había gente viviendo, gente muy importante. Estamos hablando de que dentro de la casa pues había piscina interior, pista de tenis interior, galería de tiro, bolera, todo tipo de saunas, no sé ni cuántas habitaciones. Era una barbaridad. Y sensaciones, pues miedo, por supuesto, porque no sabías que te ibas a encontrar en cada habitación. Esa adrenalina, ¿no? de saber que estás visitando un lugar que es increíble. Lo que había allí era increíble, las decoraciones con pan de oro, me parece que se llama, bronce por todos lados, los grifos, era un espectáculo. Esa mansión, por suerte, he tenido la suerte de visitarla en bastantes ocasiones. Vamos, yo creo que la llegué a visitar incluso 7-8 veces. Era un sitio que hay días que yo no tenía nada que hacer, y mira que no estaba cerca de mi casa precisamente,
pues yo me iba para allá y me daba una vuelta por la casa, incluso después de que le pusieran seguridad. Es una casa que me conozco a la perfección y he entrado muchas veces, como te digo, y un privilegio el poder haberla explorado y además explorarla cuando se encontraba en muy buen estado, porque por desgracia posteriormente pues tuvo diferentes episodios de vandalismo, aunque es una casa que no se acabó de expoliar por suerte, pero es unas sensaciones increíbles. Fue un lugar abandonado que nos marcó a todos los que la exploramos. Mira, justamente eso que me comentas está muy bien porque a todos nos ha pasado que por muchos años y muchos lugares que exploramos, en ocasiones no sabemos muy bien por qué, se nos crea una conexión con un lugar, y es justamente lo que tú me estás comentando, se te creó una conexión con esa mansión del Jeque. Sí, sin duda, o sea, pues ya te digo, como que está a 40 minutos de mi casa y que yo había días que no tenía nada que hacer y que cogía el coche y que íbamos para allá y visitábamos esa mansión. Son lugares que te marcan sin duda. Aquí en Málaga ese y otro más, un palacio así también este era de un rey, incluso el otro que te comento fue de un jefe de estado de un país árabe, y son lugares que es que te maravillan, esa arquitectura árabe, ¿no? tan única, ¿no? Por así decirlo, es maravilloso. Son lugares que son muy, muy, muy bonitos y es un secreto bien guardado, ¿no? Por fortuna, a día de hoy algunas se están reformando y una experiencia el poder haberla visitado. Pues por mi parte, sintiéndolo mucho, esta entrevista empieza a llegar a su fin y te voy a lanzar ya lo que es la última pregunta. ¿Tienes alguna consideración final? Algo que quieras transmitir, lo primero que se te pase por la cabeza. Pues que yo creo que hay que apoyar, ¿no? Todos estos proyectos tan bonitos, ¿no? Estos podcasts, por ejemplo, el podcast son proyectos muy bonitos para dar voz, ¿no? a los exploradores que realizamos esta afición y poder llegar a más gente, que más gente entre en esta afición tan bonita, siempre entrando desde el respeto máximo a los lugares y a la afición en sí. Y yo creo que es muy bueno que tengamos un espacio, ¿no? Para que se nos dé voz y poder hablar un poquito de esta afición, y muy contento por haber estado aquí, sin duda. Bueno, pues os ha hablado Raúl, o lo que es lo mismo, Urbes Málaga. Os recomiendo mucho que visitéis su canal, es un canal alucinante, vais a flipar con los vídeos, canales que son muy impactantes, a mí me gustan. Y Raúl, pues un placer haber hablado contigo. Las puertas de la hora del explorador urbano están abiertas porque, vamos, esto es como una casa abandonada que está todo abierto, o sea, puedes entrar cuando quieras. Y espero verte pronto, o en el programa o en un lugar abandonado. Seguro que pronto hacemos alguna cosilla. El placer es mío, ya te lo he dicho, que muy, muy afortunado por esta oportunidad. Y pues muchísimas gracias y a seguir explorando a tope, ¿no? Claro que sí. Un fuerte abrazo, hasta luego. El temor a una guerra nuclear tuvo un impacto brutal en la sociedad y, como no podía ser de otra manera, se convirtió en un filón para hacer dinero, sobre todo en los años 80. No hubo un aspecto o faceta del día a día que no estuviese cubierto por esta, llamémosle, nueva necesidad. Los juguetes ya empezaban a inculcar a los niños el odio por el comunista. Se fabricaron en masa aviones, tanques, helicópteros, soldaditos. Todo ello con el fin de crear tu propio ejército y vencer a los soviéticos, teniendo como máximo exponente los G-Joe. Pero el público adulto también tenía acceso a sus propios juguetes. Sin abundar en los primeros entretenimientos de 8 bits, los juegos de mesa arrasaban con títulos como Risk o Stratego. Aquí en España no nos libramos de todo aquello, aunque fue de los pocos campos en los que poco influyó. Bastante tuvimos con nuestra propia Guerra Fría, que duró tantísimas décadas. Aquí teníamos los más humildes Montaman, Hyperman o soldaditos de plástico de 6 centímetros. La sociedad de aquellos años también se vestía acorde a este temor. Tenían todo tipo de camisetas, sudaderas, guerreras, gorras, pantalones, todos ellos con logotipos o temática militar. Y si no, te podías crear tu propia línea de moda con pegatinas y parches diseñados especialmente para ello. Como es obvio, la literatura tampoco se quedó atrás. Autores como Tom Clancy y John le Carré
hicieron carrera escribiendo sobre el asunto, y Michael Crichton, por señalar solo los más populares, también se vio atraído por este tema. En cuanto a los cómics, tenemos como lo más destacable al Capitán América, a los G.I. Joe, algunos números de The Punisher, y en España, los inefables Mortadelo y Filemón, donde en su aventura Olimpiada 1980, Ibáñez toca todos los temas tocables de la Guerra Fría con su habitual humor. Sienar, ¿querías comentarnos algo al respecto? Sí, sobre Mortadelo y Filemón, ¿sabéis que una de las más famosas se llama el sulfato atómico? Sí. Y no podía faltar la televisión con sus míticas series, aquellos Vengadores que nada tenían que ver con los marvelistas, o esa Misión Imposible tan alejada de Tom Cruise. Ambas setenteras, pero que en los 80 cobraron fuerza. En cuanto a la música, la Guerra Fría también se reflejó en las letras de muchas canciones. Grandes bandas sucumbieron a la tentación y cantaron sobre el tema. U2, Ballet de Black Sky y Sunday, Bloody Sunday. Pink Floyd, Another Brick in the Wall, que aunque no habla directamente sobre ello, en su vídeo musical sí que incorpora imágenes. O la más directa, Goodbye Blue Sky. Bruce Springsteen y su himno Born in the USA. Sting con Russians, 99 Luftballons de Nina, Two Tribes de Frankie Goes to Hollywood, Land of Confusion de Genesis, We Didn't Start the Fire de Billy Joel, The Final Countdown de Europe, Enola Gay de Orchestral Maneuvers in the Dark. Ibéricamente hablando, tenemos al grupo Defcon 2, nombre que adquieren del término militar para designar el estado de alerta prenuclear. La Polla Records escribió la canción Alerta Nuclear, Alerta. Aviador Dro con Nuclear sí, por supuesto. Siniestro Total, O que ten Q, ten medo. Miguel Ríos, Antinuclear. Las Vulpes, Central Nuclear. Tabletón, Reye de las Macetas. Obús, Pesadilla Nuclear. Y, lógicamente, la industria cinematográfica no iba a ser ajena a esta corriente de pánico. Las películas reflejan el temor y la preocupación de la sociedad en los 80 sobre la amenaza y posibilidad de una guerra nuclear global. También muestran las consecuencias catastróficas que tendría un ataque de este tipo y la importancia de la prevención y el desarme nuclear. Una de las películas más icónicas de esta época es The Day After, El Día Después, de 1983, dirigida por Nicolas Meyer y protagonizada entre otros por Steve Guttenberg, Mahoney en la saga Loca Academia de Policía y John Lithgow. La película cuenta la historia de un grupo de personas en una pequeña ciudad de Kansas que afrontan las consecuencias de un ataque nuclear en Estados Unidos, mostrando la devastación que deja una guerra nuclear, centrándose sobre todo en el golpe psicológico que sufren. Todavía a día de hoy se considera el mejor telefilme de la historia. En Testament, en España Testamento Final, también de 1983, dirigida por Lynn Littman, y con Kevin Costner, vemos los problemas de una familia americana para afrontar los días posteriores a una guerra nuclear, centrándose, al igual que de Day After, en los efectos psicológicos que esto causa. De las películas que hemos hablado ahora mismo, que ha hablado Sienar, ¿habéis visto alguna, como The Day of After o Testamento Final? Bueno, yo, escuchando a Sienar, me he dado cuenta que me tengo que poner al día en cuanto a mi cultura cinéfila, ¿eh? No. Y nuclear. Y nuclear. La archiconocida War Games, Juegos de Guerra, de 1983, de John Badham y protagonizada por Matthew Broderick, nos introduce en la inteligencia artificial y nos muestra lo sencillo que sería desencadenar un holocausto nuclear con malos entendidos. Ya en 1984 tenemos Threats, una producción británica con Mick Jackson a la dirección, que también nos enseña las consecuencias de un ataque nuclear, en este caso en Gran Bretaña. La película se centra en la historia de una joven pareja que lucha por sobrevivir en un mundo en ruinas después de un ataque nuclear. Es considerada una de las películas más impactantes y realistas sobre el tema del holocausto nuclear, ya que muestra los efectos a largo plazo de la radiación y la lucha por la supervivencia en un mundo sin recursos ni infraestructura. When the Wind Blows, de 1986, es una producción animada de Jimmy Murakami. Retrata los preparativos de una pareja de ancianos ante un inminente ataque nuclear. Combina animación tradicional y acción en vivo, creando una película realmente emotiva y siendo considerada una obra maestra. Además, por si fuera poco, tenemos a David Bowie y Roger Waters a cargo de la música. Por último, en Miracle Mile, o en España 70 minutos para huir, de 1988 y realizada por Steve DeJarnat, tenemos un drama romántico que se centra en los intentos de escapar tras conocer que están a solo unas horas del fin del mundo. Aquí el foco lo tenemos en el caos y la tensión que se produce durante las pocas horas en las que transcurre la película. En el cine patrio, y solo por tener alguna referencia, tenemos La invasión de los zombies atómicos de 1980, dirigida por Umberto Lenzi,
quien siempre mantuvo que no es una película de zombies, sino de enfermedades nucleares, ya que los afectados por la contaminación corren, razonan y crean estrategias. Bueno, pues ahora precisamente vamos a ver dos películas que nos ha propuesto Quique, que son Miracle Mile, que es 70 minutos para huir, en España la titularon, y Trich, que aquí no se llegó a estrenar, un telefilm británico. Vamos a ver las películas y enseguida volvemos. Bueno, ya hemos vuelto de ver las películas. Un Pi ha tenido que sacar al perro, que se nos estaba meando y no se las ha perdido las dos, no ha podido verlas. Es una lástima. Están muy bien las películas, un Pi, pero claro, el deber es el deber. Y bueno, vamos a empezar hablando de 70 minutos para huir. A mí la película me ha gustado. Ahora veremos que no pensáis mucho como yo. La película a mí me ha gustado, no voy a decir bastante, pero es una idea muy original. Es un guión que estuvo 10 años dando vueltas, nadie se lo quería producir. La peli se estrenó, fue un completo fracaso, pero con los años se ha ido convirtiendo en película de culto, y de hecho es de lo que es el cine ciencia ficción ochentero, es precisamente del que mejor visto está, justamente la película. La dirigió Steve Jarnat, que no es un director que tampoco ha hecho mucha carrera, no es muy conocido. El tema va sobre un chico que conoce a la mujer de su vida y justo se desata una guerra nuclear y tiene 70 minutos para intentar huir con ella. Mezcla, yo creo que de manera muy acertada, terror y comedia, y lo va dosificando muy bien. Empezamos con más comedia que terror y poco a poco la comedia se va diluyendo y directamente se va pasando al terror, con un final que no lo voy a desvelar por si no lo habéis visto, pero que cierra muy bien la película. Realmente la cierra como la empieza, y yo creo que la cierra muy bien. Una película rozando ahí el bien alto lo tiene, y rozando el notable. Y ahora pues Quique, que fue quien nos la propuso la película, va a comentarla y él opina completamente como yo, ¿verdad, Quique? ¿A ti te ha encantado? A mí debo decir que sí, me ha encantado la película. ¿Te ha encantado? Es un peliculón cuando se hizo. Debo decir que este revisionado, con varios años de diferencia entre la primera vez que la vi y esta segunda, la película ha envejecido muy mal. A mi modo de ver, es una película totalmente prescindible hoy en día. Es una película que comienza en tono cómico, una película romántica que conforme va avanzando se transforma en Terminator, por decirlo de alguna manera. Va, pero me lo dijiste anoche, le tienes cariño al Dr. Green. Le tengo cariño al Dr. Green, mucho cariño, sobre todo en un momento de la película que, si no recuerdo mal, la frase es tenemos que estar juntos para siempre, algo así. Y es verdad, 20 años después, 30 años después, se han casado en la vida real. Que salsa rosa a tope con Quique. Debo de decir que me ha gustado mucho ver a todos esos actores ochenteros que salen en la película. A mí me sorprendió mucho ver a Brian Thompson, que es el malo de Cobra, la de Stallone, haciendo de culturista gay con su pareja, que además pilota helicópteros. Eso solo se podía escribir en los 80. No se podía escribir en otra época una película así. El secundario de lujo que tenemos en la azotea. Sí, señor. Loco perdido, borracho loco, drogado, no se sabe muy bien qué es lo que le pasa a ese hombre. Eso es muy ochentero también. Sí. De todas formas, os estoy escuchando hablar y, a ver, no subestiméis los guiones del cine actual, porque también hay alguno que deja mucho que desear, ¿eh? No, si yo no lo digo ni como bueno ni como malo, son situaciones y personajes que solo se podían crear en los 80. Y seguramente las películas que vamos a ver estos días, hacíamos coña antes con Oppenheimer de ir a verla, estamos hablando de Indiana Jones, que la fui a ver, vamos a ver cómo se ven esas pelis de aquí a 20 años. Yo, de todos modos, en Oppenheimer no me imagino a esa persona transexual sentada en la barra del bar, no la veo. No, ese personaje es puro 80, y aparte el doblaje español no ayuda a ello, y le ponen la voz que se suponía que una persona que es transexual tiene en los 80. Estamos en los 80 y era la época de la movida, entonces... Claro, y se pegó a Las Vegas, no era en Los Ángeles la película, bueno, ¿no? Pero la movida podía llegar a todas partes, en una exportación. Por cierto, dato importante, a Andrea, que es muy seriéfila y muy televisiva, perdón, Andrea, Medusa se dio cuenta que la dobladora de la camarera del restaurante donde trabaja la novia del protagonista es la mujer de Padre de Familia.
Y tiene la misma voz que hace 40 años la señora. Exactamente la misma voz. Solo faltaba Constantino Romero. Bueno, vamos a ver, Sienar, tú no has dado tu opinión sobre la película. A mí me ha gustado mucho. Yo disfruto mucho las películas de los 80 porque son las cosas que yo veía cuando era pequeño. Pero pequeño de verdad, 5 o 10 años, eran las películas que había. Y a mí me ha gustado ver el tinte de color que tiene de vieja, pero no demasiado. Y sobre todo, lo caótico de cada papel, de cada personaje, es rolla lo absurdo. Están como roza muy lo absurdo. Están definidos, están demasiado definidos, pero eso está bien porque roza es lo que le da la comicidad, ¿no? A mí lo que me ha gustado es que, como siempre en todas las películas de acción de los 80, explota una gasolinera. Eso no podía faltar. Es una escena maravillosa, una explosión de verdad, de las de los años 80, cabrón. Sí, pero que un tío que roba el radiocassette le echa gasolina por encima a los policías, como la cosa más normal del mundo, y cogen y deciden que explote la gasolinera. ¿Tú qué nota le pones, Quique? Actualmente, un 4. Hombre, claro, En su momento le hubiera puesto también un 7, pero a día de hoy un 4. Tú has evolucionado, yo me he quedado en los 80. ¿Tú, Sienar? Yo, mira, objetivamente, no te voy a decir que sea el mejor maestro del cine, pero... Sin decimales, ¿eh? Escucha, no, un 3,1, un 3, no, es broma, un torno al 4, ahora subjetivamente está por encima del 8, me lo he pasado muy bien. Espérate, explica un momento eso. Estás diferenciando la nota entre objetivo y subjetivo. Claro. Como crítico y como disfrute de espectador, a ti, ¿no? Exacto, ¿a ti cómo te gustan las fotos? ¿Porque sales tú o porque es bonita? Porque está bien hecha. Bueno, pues de la media nos sale un 6. ¿no? Por eso. Un 4 y un 8, un 6. Y ahora pues salimos de una película que pasa de comedia a terror a una película que es comedia total, que es Streets, que esto es broma completamente porque la peli es bastante durilla. Sí. Es un telefilm británico, se hizo a principios de los 80, que es cuando los telefilms se veían como películas de segunda, cuando no había pasta para hacerlas y estrenarlas en salas cinematográficas, que era lo más top para hacer una película. Se hacían telefilms y normalmente estaban muy mirados por encima del hombro, no se creía que tuvieran mucha calidad. Por suerte esa percepción ha cambiado mucho, los años han demostrado que no es así, que había gente muy buena trabajando y un encuadre es un encuadre, trabajes en cine, en televisión. A mí me parece una película muy impactante, me ha encantado. Es una película que está basada en un documental británico que ahora no recuerdo el nombre, que se rodó en los años 60, que es buenísimo ese documental, que lo prohibieron porque precisamente daba mucho miedo, porque se veían los efectos de la preparación y los efectos de una guerra nuclear en Inglaterra. Creo que era The Day of War o algo así es el documental. Está en YouTube. Yo lo vi hace años en YouTube, yo me imagino que todavía está en YouTube. Es de 1965, es en blanco y negro y como documental es buenísimo. Por cierto, a mí lo que me ha gustado es que los ingleses, la manía que tenían en los 70 y en los 80 es que las series y las TV movies, los interiores los rodaban en celuloide, pero como utilizaban películas que no eran muy sensibles, los exteriores los rodaban en vídeo, que tenía más sensibilidad y necesitabas iluminar menos y rodaban más rápido. Entonces, claro, el cante de calidad era bestial. Cuando pasaban de interior a exterior, veías que el interior estaba súper bien iluminado, con el grano tan chulo que da el cine, y en cambio cuando te ponían los planos exteriores grabados con el vídeo de los años 70-80, que era un Betacam, que madre de Dios. Bueno, a ti, Quique, ¿qué te ha parecido la película? Esta película me ha gustado mucho más que 70 minutos. Pasamos de una película muy ligera a una película realmente dura. Vemos en 70 minutos cómo intentar escapar. Ah, eso es la anterior. La anterior, exacto. Y en Threads lo que vemos es los efectos posteriores a la deflagración. Es una película muy dura, es una película que muestra de un modo muy real cuáles son los efectos. Y a mi modo de ver, lo que me sobraría son quizás los últimos 10 minutos de película, donde se convierte un poquito en Mad Max. Tengo que decir, así como nota personal, que yo estuve hace unos años en Sheffield, estuve por ahí unos días y me hizo mucha gracia cuando empiezan las secuencias ahí en el centro de Sheffield, que empiezan todos a correr, y dije, joder, no ha cambiado en 40 años, no ha cambiado el centro de Sheffield, sigue siendo igual. Y no sé, a mí me la acercó la película un poco más por ahí, por ese tema de haber estado en esa ciudad unos días.
Y tú, Sienar, objetiva y subjetivamente, ¿qué te parece la película? Coincido con vosotros, es una película con imágenes mucho más crudas. Está, creo yo, pensada para acercar al espectador a lo que serían los efectos de la bomba, las consecuencias psicológicas para la población, consecuencias físicas, sociales, industriales. Y bueno, los últimos 10 minutos, 10-15, le dan el colofón final. No sobran para nada. No es Mad Max, pero no es Mad Max. Yo lo veo más como algo de la edad de piedra, de verdad. Ha dicho una cosa muy importante Sienar. La película está rodada como un documental. A mí es lo que me gusta muchísimo cuando se combina ficción y documental, que hoy en día yo creo que no está muy bien entendido eso. Porque ahora realmente se hace más por un tema de no tengo pasta, pero quiero rodar una película que tiene todos mis respetos, pero al final se pasa en aquello que parece más un partido de fútbol lo que están grabando que un documental. Está grabada como un documental, es una película muy sintetizada, con mucha información de golpe, a lo mejor necesita varios visionados, y él tiene razón en una cosa que ha dicho, que antes las películas se hacían para enseñar, para que aprendiera, no te trataban como tonto, como hoy en día, que te tratan como tonto. Esta película, al igual que la norteamericana, El día después, que era otro telefilm, por cierto, en 2 partes, te estaban mostrando las consecuencias de un ataque nuclear. Y eso es algo que se ha ido perdiendo con el cine ese contestatario que había en los 70, que poco a poco se fue diluyendo en los 80, pero por suerte todavía quedaba en los 80 alguna muestra de ese cine de calidad que además no trataba al espectador como si fuera tonto. Las subvenciones han hecho mucho daño. Película yo le pondría un 8. ¿Tú objetivamente cuánto le pondrías de nota, Siena? Objetiva, mi compendio es el que lo pille, yo voy a decir 3,6 para el que lo pille, y para el que no lo pille lo voy a explicar. Esto es de la serie de Chernobyl, cuando van y dicen, oye, toma las medidas, y dice 3,6, dice, bueno, no está mal, no es terrible, dice, no, es que no mide más. Bueno, yo le pongo un 8. ¿Tú, Quique? Yo coincido contigo, un 8. Esta película es muy real. ¿Tú qué le pones? Sí, igual, del 8 al 9. Tus recuerdos son color ocre por esas viejas fotos con mucho grano que guardas de tu infancia. Con ese mismo grano y colores te viene a la mente aquel solar de la calle Cañaret. Era un espacio descuidado, pero cerrado. Durante muchos años estuvo allí abandonado un camión ebro. En él, la chiquillería vivió todo tipo de aventuras, de aquellas que solo los niños pueden vivir con su imaginación. Aunque algunas fueron reales, como pelear contra avisperos y otros habitantes del camión olvidado. Buenos picotazos y posteriores reprimendas no pudieron evitar que volvieras al vehículo abandonado más veces. Finalmente, aquel camión acabó desguazado en trozos, quedando atrás, como las etapas en la vida de una persona. Esta despedida os la puedo narrar gracias a un comentario que dejó en una de mis fotografías José Manuel Pérez Riera. Y es que nos ha apasionado tanto este especial que no me ha quedado más remedio que partirlo en 2 programas. Os espero el próximo mes con la segunda parte. Sed felices en todo lo que hagáis y os mando un fuerte abrazo.